perdonad el retraso y disculpar también a Emiliana, que la verdad es que ha tenido un percance y la mujer no está estos días con nosotros por ese tema. Entonces, hoy la jornada, pues nos acompañan tanto Clara Ortega como Rebeca González de Aranzadi, y la verdad es que es un tema que ya lleva muchos años con nosotros, pero que sigue existiendo muchas dudas, más como vais a hacer vosotras con nuevas tecnologías. Luego interesa mucho a los empresarios porque nos consultan a tema teórico, pero lo que les interesa es cómo poderlo hacer de una manera práctica, y por eso nos pareció muy interesante que la jornada de esta tarde tuviera esas dos partes, la parte un poco más teórica y la parte de un taller de poder hacer, y luego, pues cómo no, el contacto con vosotros al final con Aranzadi, por si a alguien le queda alguna duda, por si quiere profundizar con vosotros en materia de protección de datos, pero la verdad es que con las sanciones y multas que la Agencia de Protección de Datos está girando casi todos los días, pues la verdad que hoy no quiero robar más tiempo, quiero que empecéis a exponer, que haya muchas dudas y debate, que es lo que intentamos, que haya muchas preguntas y nada, pues adelante, y muchas gracias, Clara y Rebeca. No me puedo quedar con vosotras, otra cosa, estoy de la Meca, pero... No pasa nada. Venga, pues muchas gracias y... Bueno, como bien ha explicado Íñigo, os vamos a dar unas jornadas de protección de datos. Vamos a intentar que sea un poco más ameno dentro de lo que cabe. Es una ley un poco engorrosa, entonces, pues bueno, dentro de lo que cabe que sea un poquito más ameno. Entonces, bueno, yo, como ha dicho Íñigo, soy Rebeca, soy del departamento comercial, llevo las cuentas preferentes de Aranzadi, y Clara es la responsable del departamento de este producto, ¿vale?, de protección de datos. Entonces, bueno, comenzará ella explicando un poco en qué consiste, ¿de acuerdo? Si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, por favor, lo interesante es eso, que hablemos entre todos, que sea un poquito más ameno, ¿de acuerdo? Vale, muy bien, gracias. Bueno, pues como os ha comentado Rebeca, Íñigo, yo soy Clara, soy la responsable del departamento y bueno, llevo bastantes años dedicándome al ejercicio de la consultoría, aunque soy licenciada en Derecho, pero opté por la consultoría jurídica y llevo, bueno, pues desde que comenzaron mis inicios profesionales al tema del cumplimiento normativo de protección de datos. Pues también, como apuntaba Íñigo, es un tema que lleva muchos años con nosotros. Todo el mundo ha oído hablar de protección de datos porque es que está en nuestro día a día. Quiero decir que es una materia que ya no solo profesionalmente nos afecta, sino que es que en nuestro día a día como ciudadanos está ahí. Entonces, la idea es daros unas pautas generales, sobre todo, de cómo está la normativa también, porque bueno, al final hay un reglamento europeo en camino, estamos con el tema de la legislación de las cookies. O sea, quiero decir que es una materia que está ahí desde hace muchos años y que va cambiando porque las nuevas tecnologías están ahí también. Entonces, además, hay mucho grado de incumplimiento todavía de esta normativa, que es extraño porque la primera fue en el 92, luego la que tenemos actualmente es la del 99, pero bueno, aún así hay mucho incumplimiento y yo creo que la mayoría de las empresas es porque es una normativa, como ha comentado Rebeca, pues un poco farragosa, un poco que a veces cuando tú lees la legislación no es como otras legislaciones de cumplimiento normativo o como una ISO que tú estableces unas pautas muy específicas de lo que tienes que hacer. Esta ley es muy ambigua y es muy interpretativa, entonces claro, da lugar pues a mucha confusión, sobre todo dependiendo en qué sector nos encontremos profesional, porque claro, no va a ser lo mismo estar trabajando en una empresa que se dedique a la fabricación de piezas para coches, que a lo mejor son 12.000 empleados, por deciros una cosa muy grande, pero puede que tenga un riesgo muy bajo en protección de datos, como a lo mejor en un despacho de abogados que trabajan 3 y tiene un riesgo muy alto por el tipo de datos que se manejan, que es lo que vamos a ver un poco aquí hoy. La parte del principio va a ser un poco más teórica, en la que yo voy a explicaros un poquito, pues cómo es la ley, en qué consiste, los datos, un poco dependiendo del sector profesional donde nos encontremos, y luego vamos a hacer como un taller que son mi compañero que también, Germán, que es del departamento, que también es consultor jurídico, que nos acompaña al fondo, que os ha repartido unos casos prácticos, un examen, porque me gustaría que entre todos
pues viéramos un poco todo lo que os voy a explicar y luego, bueno, pues que ver vuestros conocimientos. Habrá mucha parte de cuestionario que puede que no hable yo aquí, pero bueno, para ver qué tal lo que creéis vosotros y demás, y ya pues luego abrimos un debate para que sea más ameno, ¿vale? Bueno, yo voy a explicaros... Sí. Primero, más o menos... Fabricación, porque yo conozco a... Construcciones, Construcción, metal, alimentación... alimentación, vale. Sí. Servicio, ¿veis? Claro, aquí ya nos encontramos con datos de nivel un poco más altos. Sí. Vale, claro. vale, por saber un poco, por saber a qué atenernos. Vale, gracias. Sí. Guay, gracias, Rebeca. Sí, porque así cuando ya hablo de tipología de datos, pues puedo hacer un poco inciso. Vale, bueno, yo os voy a contar la norma, pues esto, un poquito la normativa, las obligaciones jurídicas y documentales que tenemos, cuando uno ya sabe que tiene que cumplir con la normativa, qué es lo que tenemos que hacer, qué es una inscripción de ficheros, qué son los derechos ARCO, qué es un código de conducta, qué es la confidencialidad y el deber de secreto profesional. Yo sobre todo he sacado temas que importan mucho en las empresas, porque es lo que más día a día nos encontramos. Os voy a hablar de la Ley de la Seguridad de la Información y Comercio Electrónico, el entorno web, porque cada vez estamos más en Internet, cómo está el tema de Internet, nuevas tecnologías, las infracciones y sanciones, porque quiero hacer un repaso por lo menos somero de lo que hay a nivel de sanciones, y voy a hablaros un poquito del Reglamento Europeo. No mucho, porque todavía no se sabe lo que va a pasar con él, pero bueno, por lo menos voy a poneros en contexto de cómo se encuentra actualmente. Bueno, como os he comentado anteriormente, la normativa vigente en materia de protección de datos es del 99, sigue existiendo la ley del 99, con el reglamento del 2007, que es el que desarrolla la ley. Bueno, esta ley, bueno, pues también, como supongo que sabréis, pues lo que hace es, su objeto es garantizar y proteger todo lo concerniente al tratamiento de datos de carácter personal. Es decir, y es que además viene expresamente recogido en el artículo 18 de la Constitución española. Quiero decir que es que esto ya está recogido como un derecho fundamental, por eso es una ley orgánica la que lo regula. Entonces, esta ley nace con esa vocación. Como os he comentado, el antecedente viene de Europa, desde el 92 también hubo legislación española, y lo que trata es de proteger un derecho fundamental, que son el tratamiento de datos de carácter personal, todo lo que tiene que ver con nuestra identificación como personas físicas. Efectivamente, esta normativa pues nació con esa vocación, ¿no?, de garantizar esa seguridad jurídica, porque se hacía un tratamiento indiscriminado de los datos. Yo, bueno, no es que sea muy mayor, pero yo recuerdo cuando era niña, 12, 13, 14 años, la cantidad de publicidad indiscriminada que había en casa, que no había una regulación de protección de datos. Los datos se trataban de aquella manera, nadie tenía ningún tipo de seguridad y, claro, pues al final no deja de ser una parte de nuestra personalidad, es un derecho fundamental y había que protegerlo, ¿no? Entonces, todo ese acopio de datos y toda esa información que tenían los profesionales y las empresas de las personas físicas, pues al final se vio la necesidad de emitir una regulación jurídica, porque, claro, si no, se estaban vulnerando esos derechos fundamentales. Esta ley aplica al sector público y al sector privado. Es decir, que no es que solo aplique a la empresa. Lo que ocurre es que sí que es cierto que a nivel de sanciones al sector privado se le sanciona económicamente y al sector público no, cosa que va a cambiar con el Reglamento Europeo. El Reglamento Europeo no diferencia entre administración pública y privada, que a mí me parece también un acierto, porque quiero decir, al final la administración pública, muchos clientes me dicen, claro, por ejemplo, nosotros tratamos muchos con abogados, me dicen, es que yo voy a los juzgados y me encuentro unas pilas de papel y veo allí los datos de menganito, de fulanito, del otro de la moto, me entero de todo, o vas a cualquier administración, ahora ya menos porque se está... la administración electrónica, la verdad que pues, se está intentando eliminar el papel y demás, pero bueno, quiero decir que aún así la administración, la normativa la cumple, pero no tiene ese peso encima de decir, bueno, es que al final aquí me pueden sancionar económicamente. Entonces, bueno, pero esta normativa aplica a ambos sectores. ¿Qué entendemos? Bueno, lo que no es... Pero bueno, es obvio, pero bueno, yo os lo comento. El ámbito de aplicación de la ley
es a todos los profesionales, empresas y administraciones públicas que traten datos de carácter personal en el ejercicio de su actividad profesional. Es decir, que todo lo que son actividades de carácter doméstico se queda fuera de la ley. O sea, quiero decir, una agenda que tú tengas como persona física de tu familia y demás, eso no es ley. Se afecta a lo que son ámbitos profesionales, es decir, los profesionales, empresas que trabajen con datos. Lo que entendemos por un dato de carácter personal, bueno, un dato de carácter personal, según la normativa, es cualquier información concerniente a las personas físicas, y eso os lo quiero puntualizar bien, porque ahora os voy a hablar de las exclusiones, físicas, que las identifique o que las haga identificables. ¿Qué significa esto? Que la ley se centra en proteger derechos fundamentales de personas físicas y que las haga y las identifique o identificables, es decir, que a mí me dé unas pautas de quién es esa persona, pues nombre, apellidos, eso es lo básico para localizar a una persona, pero luego ya, a medida que vamos avanzando en conocimientos o en datos de esa persona, evidentemente vamos teniendo más conocimiento y esta ley va así, los niveles van así, que es lo que os voy a explicar a continuación. A medida que tengamos más conocimiento y más datos de una persona, nuestras obligaciones y nuestro riesgo como profesionales van a aumentar. Entonces, eso es lo que es dato de carácter personal. Y subrayo lo de físicas porque es muy importante. Personas físicas, no jurídicas. Y ahora os explico lo del tema de las exclusiones. ¿Qué tipología de datos se pueden manejar en una empresa? A ver, pues depende de sectores que nos habéis comentado, pero por ejemplo, en metal, en construcción, bueno, pues la mayor parte de los datos que se manejan de los clientes y proveedores van a ser de nivel básico, luego os explico los niveles, porque al final vas a tener nombre, apellidos, a lo mejor un número de cuenta. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, en temas inmobiliarios a lo mejor tienes un estudio patrimonial porque le estás ayudando para conseguir el crédito hipotecario. Bueno, quiero decir que luego eso se hace una diagnosis. Pero eso, como os comento, a medida que vas aumentando en conocimiento de una persona física, va a subirte tu nivel. Nombre, apellidos, DNI, incluso un número de cuenta van a ser niveles básicos. Pero, por ejemplo, si tienes empleados, hay polémica con el tema de los empleados, pero ya puedes tener datos de otro nivel, porque tienes un currículum. Quiero decir que va un poco en función del grado de conocimiento que tengamos de la persona física a la que se identifica. Entonces, habrá muchas empresas, como os comento, que eso pueden ser muy grandes, pero muy pequeñas en protección de datos. O habrá casos como el del sector de temas sociales, que a lo mejor somos dos, pero tenemos una cantidad de información sensible que proteger, que es muchísimo más, quiero decir, más peligroso, con más riesgo. De hecho, el cumplimiento normativo, que es algo que se oye cada vez más, casi siempre está evaluado en función del riesgo. Ya no tanto en tengo o no tengo, sino depende del riesgo que tengas como profesional o como empresa. Entonces, yo con la protección de datos, el Reglamento Europeo se está centrando sobre todo en eso, en los análisis de riesgo, en evaluar el riesgo que tiene un profesional o una empresa para saber qué es lo que tiene que implantar. Pero bueno, de momento la ley que tenemos actualmente en vigor, pues bueno, se diferencia por niveles, que ahora es lo que vamos a ver. El tema de la exclusión, que os comentaba del artículo 2, materias clasificadas, delincuencia y terrorismo, es porque en el artículo se establece que si tenemos datos, los datos de personas jurídicas, si una empresa, por ejemplo, maneja datos de personas, no nombre de una empresa y su CIF, eso no se considera ámbito de aplicación de la ley. Pero también es cierto que si tenemos asociado el nombre de una persona física ya únicamente, que sea el socio de esa sociedad, aunque sea como contacto, sí que te obliga la ley. Entonces, la exclusión os la quería contar, pero luego la ley es decir, muchas empresas dicen, no, es que yo en mi base de datos solo tengo el nombre de la empresa y el CIF. Y le dices que no, que seguro que tienes más cosas, y evidentemente la mayoría tienen más cosas, o tenéis más cosas. Tenéis el nombre de contacto, tenéis más cosas. Y al final, si te vas a poner en la delgada línea de no lo cumplo, no lo cumplo, porque es que resulta que solo tengo tal, y me voy a poner a hacer una base de datos indiscriminada de datos, pues al final es que si los empleados ya son personas físicas, ya vas a tener que cumplir por los empleados. Pero bueno, sí que quería contaros lo del artículo 2, porque hay a lo mejor hay determinados datos que no necesitan esa protección, pero bueno, normalmente suele haber personas físicas de por medio. Las materias clasificadas, bueno, eso tiene que se excluye de la ley, se excluye del ámbito de aplicación materias clasificadas de delincuencia y terrorismo, porque bueno, temas de investigación de Estado y demás, pues todo lo que tenga que ver con
terrorismo, delincuencia o materias clasificadas, temas de seguridad nuclear y todas estas cosas, eso la ley no va a ir a una central nuclear a decir, bueno, pues mira, es que el dato de tal, o no vas a ir donde la policía, determinados ficheros, a decir, mira, es que tienes que cumplir con la ley de protección de datos porque, quiero decir, entorpecerían la protección de otros derechos fundamentales. Entonces, bueno, son las materias que están un poco las que llaman clasificadas y excluidas de la ley, pero bueno, no creo que nos encontremos, esto aplica más a la administración pública. Pero bueno, lo del artículo 2 sí que puede aplicar en empresa. Los niveles de seguridad, como os he comentado, la ley actualmente, la que tenemos vigente, diferencia 3 niveles, ¿vale? El nivel básico, el medio y el alto. En función de los datos que manejemos vamos a estar en esos niveles y lo primero que tenemos que hacer, el primer ejercicio que tiene que hacer una empresa es determinar qué tipología de datos tiene. Para empezar a cumplir porque claro, si no sabes qué tipo de datos tienes, tú te vas a leer el reglamento y el reglamento está dividido en niveles de seguridad. Entonces, no vas a saber por dónde moverte. Entonces, la ley te establece qué niveles, qué datos hay en cada nivel. Pero bueno, los datos de nivel básico, pues, todos los ficheros, pues nombre, apellidos, dirección, los datos básicos, número de cuenta, bueno, pues lo básico de una persona física. Ahí no tienes mucha información. Yo, Clara Ortega Fernández, ya no sabéis nada de mí. O sea, en cambio, si ya tenéis datos míos de porque quiero comprar una casa o quiero hacer una petición de tal y me pedís ya datos de solvencia patrimonial y tal y declaraciones de la renta y cosas donde vienen ya más perfiles, ya podéis ver un perfil, porque en una declaración de la renta se puede ver muchas cosas de una persona. En mi declaración puedes ver, pues mira, está inscrita a tantas ONGs, tiene tal, bueno, pues todo ese tipo de cosas dan ya más información de la persona. Entonces ahí ya estaríamos en niveles superiores. El currículum, los currículums, claro, todo eso ya son niveles superiores. Los básicos son pues los datos normales, nombre, apellidos, DNI, número de cuenta. Si estamos en un nivel medio, ya tenemos lo que ha comentado Rebeca, el currículum, un perfil más subjetivo de la persona, cuando se prestan servicios financieros. La ley también habla a nivel sobre todo de administraciones públicas, pues los datos relativos a comisión de infracciones administrativas o penales. Bueno, en una empresa, por ejemplo, si tenemos un empleado al que le han intervenido el sueldo, el salario, que eso pasa mucho, temas de violencia de género pasa mucho, o pensiones o cosas así, bueno, otro tipo de embargos de salario, pues ahí la empresa tiene una notificación que eso ya te sube el nivel. Entonces, muchas veces, bueno, pues lo primero que hay que hacer en tu empresa para adaptarte a la normativa es saber qué tipo de datos estás tratando. Nivel alto, pues ya es todo lo que tiene que ver con salud, religión, bueno, ya pues eso, un perfil muy subjetivo de la persona, vida sexual, bueno, pues datos hipersensibles. ¿Qué ocurre? Que, como os comento, insisto, uno tiene que hacer el ejercicio de diagnosis, tiene que presentarse en su empresa y decir, vamos a ver, ¿qué tipo de datos maneja mi empresa? Mi empresa tiene estas bases de datos, tiene este foco de entrada de datos y una vez los clasifiques, luego ya te vas moviendo en la ley. Porque si no hacéis este primer ejercicio, es muy complicado poder cumplir con la normativa porque el reglamento es bastante caótico también a la hora de establecerlos en un sitio, o sea, de cumplir con un... Quiero decir, tú te pones a leer nivel básico, documento de seguridad, pero luego vas leyendo el nivel medio, nivel alto y te lía un poco. Entonces, es mejor tener claro esto desde el principio. Luego también lo que quería comentaros es que hay principios generales de la ley que son súper importantes. Y estos además es que también tienen que tenerse muy en cuenta a la hora de hacer una diagnosis del cumplimiento de nuestra ley o de cuando empecemos a querer adaptarnos a la normativa. Calidad de los datos, lo digo porque si vais a hacer la llevanza en la empresa o, aunque quiero decir, la persona responsable del cumplimiento de la ley de protección de datos tiene que tener muy claros los principios de la ley, sobre todo porque si tú vas a ser el responsable lo tienes que transmitir a la empresa porque vas a ser el intermediario. Entonces, los principales principios generales que hay son estos 3, aunque hay alguno más, pero yo me he centrado en estos 3 porque además les vais a conocer. Calidad de los datos, que es el artículo 4 de la ley. ¿Qué significa esto? Que únicamente la empresa tiene que recoger los datos que necesita. No tiene ningún sentido que la empresa o el despacho o la asociación donde trabajéis
coja más datos de los que necesita. Entonces eso tiene que tenerlo muy claro, que es el principio de calidad de los datos. Y tiene que tener una finalidad adecuada y legítima. Esto también os lo cuento porque a mí me pasa muchas veces que hay empresas, por ejemplo, cuando hacen una cesión, cierra una empresa o ceden o se comunican bases de datos entre una empresa y otra que pertenecen al mismo socio, todas estas cosas, todo ese tipo de cosas que suelen suceder en la vida cotidiana, que suceden. O, por ejemplo, pasa mucho cuando tú eres adjudicatario de una administración pública. La administración pública, cuando tú finaliza la prestación del servicio, te pide que le pases toda la base de datos de no sé. Bueno, eso pasa muchísimo. A mí me llegan un mogollón de consultas de esas. ¿Qué ocurre? Que hay muchas veces que tú no puedes comunicar datos así como así porque no es legítima sucesión. Por ejemplo, en este caso de las administraciones, o por ejemplo si hay entre empresas, aunque sean de un mismo titular, no es legítima la comunicación de datos porque sea el mismo dueño. Quiero decir, habrá que hacer un contrato o una cesión o algo entre empresas, ¿sabes? Es que eso sí que es muy importante porque hay muchas veces que por nuestra forma de pensar o por la sociedad en la que vivimos, decimos, no, es que como fulanito es el dueño de las 5 empresas, no, que las empresas se pueden pasar datos entre ellas. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, bueno, es importante tenerlo en cuenta porque puede que no pase nada para nosotros, pero si hay algún tema de pérdida de datos, o imaginaos, por ejemplo, que una empresa, el mismo dueño abre otras, ya pues me cojo la base de datos de la empresa y que comercializo el producto nuevo, lo que sea, ¿no? Porque eso también puede suceder, es algo muy cotidiano. Bueno, pues puede que los particulares que reciban esa información puedan sentirse ofendidos. Entonces, bueno, con eso hay que tener como mucho cuidado. Por eso está el siguiente principio importante, que es el deber de información, que eso lo veis en todas las cláusulas que uno firma, hasta para cuando vas al Carrefour y rellenas el cupón que te hacen para el viaje de no sé qué. Todo el mundo tiene que estar informado cuando alguien recaba sus datos. Es decir, que vosotros, el siguiente paso, aparte de cumplir con el reglamento, de tener el documento de seguridad, siempre hay que analizar los focos de entrada de datos en la empresa. Es decir, normalmente las empresas, pues los clientes entran porque van a comprar algo, lo que sea, pues tiene que haber o un contrato o algún tipo de papel que te haga una vinculación jurídica con él, ¿no? Entonces ahí siempre tiene que venir recogido el tema de protección de datos, el deber de información, que luego el deber de información tiene como muchas puntualizaciones, porque depende de qué relación jurídica se establezca, pues bueno, pues hay que pedir el consentimiento o no, que es el siguiente principio y demás. Pero bueno, el deber de información tiene que existir en todos los focos de entrada que tengamos de datos en la empresa, en todos. Probablemente muchos de vosotros, a la hora de entrar en vuestras empresas, supongo que habrá alguien abajo que tenga un control de entrada, ¿no? No sé si pasa un control de acceso, sí. No sé si hay algún tipo de recepción, lo que sea. ¿Recogen datos? Sí, ¿verdad? Bueno, ahí siempre hay que poner la cláusula. Siempre la cláusula o pegadita allí papel, o lo que sea. ¿Vale? Porque, a ver, yo que visito bastante, siempre que voy a empresas, en muy pocas, está, aunque tengan luego la protección de datos hecha, porque el día a día al final pues no supera, pero siempre tiene que estar esa nota informativa. Me da igual cómo, o en la hojita de recogida de datos o pegadita. Un cartel. Un cartel. Vale. Pues eso. Cuando... Bueno, da igual, cualquiera de las dos. Vamos a ver, tú cuando recabas información tienes que informar a la persona que tú le recoges sus datos, que sus datos van a ser recogidos y manejados de acuerdo a la normativa en protección de datos. ¿Vale? Yo tengo escrito unos ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos y estos datos van a ser tratados según la normativa. Es decir, que no les voy a ceder, no les voy a... ¿De acuerdo? Sí, claro, pero siempre y cuando... Con matizaciones, a ver... Sí, con matizaciones siempre y cuando estemos adaptados a la normativa. Cuidado, porque muchas veces... Igual, perdona, Clara, que te he interrumpido. No. Muchas veces igual nosotros... sabéis que en los correos electrónicos también, que eso lo vamos a ver más adelante, hay que poner la cláusula de información. Muchas veces lo que hacemos es copiarlo de igual de otros correos que nos han llegado y nosotros lo pegamos en nuestro correo, ya lo tengo hecho.
a ver, ahí estamos dando una información de que mis datos o de que mi empresa está adaptada a la normativa y que tengo unos ficheros dados de alta en la Agencia de Protección de Datos. Si esto no es así, porque no tengo la protección de datos hecha y no tengo dado de alta esos ficheros, estamos incumpliendo la normativa más que si la tenemos hecha, ¿vale? Entonces, a eso me refiero. Entonces, tiene que estar la nota informativa, pero claro, siempre y cuando tenga estos ficheros inscritos y sea correcta la información, ¿vale? Vale, perdón. No te preocupes. Además, si nos complementamos. Sí, como os ha comentado Rebeca, claro, tienes que poner, pues eso, conforme a la normativa, la existencia de un fichero, la finalidad de la recabación de los datos. Claro, siempre tienes que informar de para qué van a ser utilizados los datos, bueno, todo ese tipo de cosas. No sé por qué estoy oyendo el teléfono mogollón, me deben de estar aburriendo a... Bueno, el siguiente principio general que es muy importante... Espera, que le voy a apagar, porque es que... le apagas o mejor, a ver si va a ser algo urgente. Perdónate. ¿Sí? No sé. Si no sigo ya, a ver. No es urgente. Bueno, gracias Rebeca. El siguiente principio general que también es muy importante es el consentimiento, que también tiene sus matizaciones. Se supone que según la ley, por norma general, tenemos que pedir el consentimiento para el tratamiento de datos. Y tiene que ser libre, específico, informado e inequívoco. Es decir, como os ha comentado Rebeca, tú tienes que entender perfectamente la clausulita que te ponen en la pared o lo que sea. Pedir el consentimiento significa que tendría que darnos el consentimiento a la persona. Pero bueno, tiene sus excepciones, ¿vale? Tiene varias, pero en el marco de una relación jurídica normalmente no hay que pedir el consentimiento. Ahora, eso sí, si sus datos van a ser cedidos, como os he comentado antes, que a lo mejor tenéis un grupo de empresas o cosas así, ahí sí que tenemos que pedir el consentimiento y la persona lo tiene que firmar y demás. No solo vale con informarles. Entonces, esto es muy importante que manejéis estos 3 artículos, porque son frente a terceros. O sea, todo esto es lo que sobre todo nos da de cara al exterior, porque ahora os voy a explicar las obligaciones jurídicas y documentales que vamos a ver, pero claro, hacia el exterior, hacia el tercero, hacia el cliente, hacia el empleado, hacia el solicitante, esto es lo fundamental que hay que cumplir. Entonces es muy importante que lo manejéis esta información. A ver, realmente el peligro que igual corréis o que más se corre una empresa ya no es una inspección de oficio. Ahora se está dando cada vez más inspecciones de oficio, que vaya una personita a ver qué tal lo tenéis, pero no se me oye. Yo pienso que tengo una voz potente y que se me iba a oír, hombre. Vale, entonces, el mayor problema no es ese, que tengamos una inspección de oficio suele ser raro. Lo más peligroso es que tenemos de todo tipo de clientes, de todo tipo de empleados. Entonces, pues como cada vez hay más información en la calle de este asunto, pues que alguien nos denuncie con el tema de protección de datos, ¿vale? Es muy fácil, es muy sencillo meterse en la Agencia Española de Protección de Datos, ver qué empresa está adecuada o no y denunciar. Entonces, o un empleado que igual ha acabado un poco mal con la empresa, dice, pues bueno, voy a ver si les puedo pillar por algún sitio. Ahí es donde más riesgo corréis. ¿Vale? Se corre una empresa, una asociación, pues bueno, es donde más riesgo se corre. Realmente, pues bueno, inspecciones de oficio, un poquito. Entonces, claro, el tema de terceros, como decía Clara, es un poco lo que más hay que cuidar. Sí, eso es. Entonces, estamos que queremos cumplir con la ley, ¿no? Bueno, primero hacemos la diagnosis de los niveles, ¿no? Eso lo entendéis, es fácil, ¿no? Bueno, fácil. Te tienes que coger la ley, tienes que determinar muy bien qué ficheros tienes y demás. Ficheros me refiero a que una vez de tipo de datos. Entonces, una vez que determinas el tipo de datos que tienes que hacer el ejercicio de agruparlo por ficheros. Es decir, ¿qué se entiende por fichero? Por fichero yo no entiendo un archivo de Word ni un Excel. Ficheros son conjuntos de datos organizados. Una empresa, bueno, es que claro, una empresa estándar, depende de a qué se dedique, va a tener un fichero de clientes, un fichero de proveedores o un fichero de contabilidad, un fichero de recursos humanos, si tiene cámaras de videovigilancia, una cámara de videovigilancia, pero lo que hay que hacer es agrupar. Entonces, que el ejercicio, aparte de saber el nivel de datos que tienes que agrupar esos datos para poder saber cuántos ficheros tienes que dar de alta. Porque en la agencia antes, esta normativa ya os he comentado que viene de hace muchísimo tiempo, pero antes en la Agencia Española de Protección de Datos, tú, por ejemplo, ves empresas que llevan adecuadas muchos años
o administraciones o ayuntamientos que nos ha pasado que tienen a lo mejor, que llevan adaptadas desde el 92, porque la ley empezó en el 92, la primera ley, y tienen, por ejemplo, típico fichero de alta en la agencia. Yo qué sé, el nombre, yo es que no soy informática, pero un nombre de un archivo informático, yo qué sé, JP no sé qué tal, punto no sé qué. Y tú dices, bueno, ¿y ese fichero qué es? Y te pone archivo de base de datos de no sé qué. Claro, porque es como el concepto de fichero es muy ambiguo, daban de alta todos los ficheros que tenían en una base, un informático, porque esto además, normalmente la ley de protección de datos también está como muy ligada al mundo informático, o sea, como que el cumplimiento de la ley se ligaba mucho al tema informático. Entonces te encuentras muchas veces con esas cosas en la Agencia Española de Protección de Datos. Y luego también pasa que la propia Agencia Española de Protección de Datos, antes de, pues hasta hace 6 años o 7, para inscribir ficheros, que es un programa nota que luego ahora os voy a explicar, pues tenías que rellenar, pues eso, tipo de servidores que tenías. Bueno, era un caos aquello, que claro, la gente, si ya es difícil cumplir la normativa, porque es lo que ha dicho Rebeca al principio, la ley es farragosa, y los expertos en cumplimiento normativo siempre dicen que esta ley es incumplible, incumplible sobre todo informáticamente hablando, pero bueno, esos son debates filosóficos de la ley. Pues bueno, si ya te ponías con todo ese tema de qué es un fichero, qué se considera fichero y tal, entonces luego ya en la normativa de 2007 ya fueron un poco más precisos. Conjunto de datos organizado. Entonces tú tienes que determinar qué tipo de datos manejas, cuántos ficheros tienes y ya te tienes que sentar y decir cuáles son tus obligaciones para adaptarte a la ley. Tienes un proceso administrativo que cumplir, un proceso documental, un proceso técnico y un proceso jurídico. Son 4 procesos que engloba el cumplimiento de la ley. El proceso administrativo es dar de alta, es diagnosticar y dar de alta esos ficheros en la agencia. En la Agencia Española de Protección de Datos hay un programa, el programa Nota, que tú te metes en la agencia y te lo descargas y ahí se comunican los ficheros. ¿Qué es comunicar un fichero? No es ceder la base de datos, es comunicar la estructura de tu fichero. O sea, si tú tienes una empresa con un fichero de clientes y uno de empleados, imaginaros, vas a comunicar fichero de clientes y fichero de empleados con una estructura. En el programa tú lo vas viendo y demás. Tienes que tener un conocimiento amplio de qué tipo de datos se manejan. O sea, quiero decir que yo os lo cuento, pero luego tiene su tema también. Pero bueno, en principio la agencia... que les estoy asustando, sí. Bueno, pero la agencia, más que nada porque la agencia te puede comunicar que eso no está bien hecho. Claro, no puede uno alegremente ir marcando casillas. Tienes que saber bien lo que marcas también. Porque la agencia, si no, Germán nos puede decir lo bien que se lo pasa a él cuando le llegan las notificaciones de la agencia diciendo que eso está mal. O no mal, sino que su criterio es otro. Entonces, y él es consultor especializado. Quiero decir que eso nos pasa a nosotros que llevamos 9 años dedicados a esto. Entonces, tienen su proceso. Pero bueno, tú coges, diagnosticas tus ficheros, diagnosticas qué tipo de datos tienes y ya puedes dar de alta esos ficheros. Eso es la primera parte, el proceso administrativo. El proceso documental se trata de que tú tienes que tener un documento de seguridad, ¿vale? Tienes que tener un documento de seguridad, los contratos y las cláusulas. Documento de seguridad tiene que venir, hay un índice, en la ley te viene un índice, hay muchos modelos genéricos, pero la verdad que también la agencia luego te rechaza mucho esos modelos genéricos. Quiero decir que esto ocurre, ya os digo, que en cumplimiento normativo pasa mucho esto, que luego las propias administraciones que llevan su manejo o que regulan el cumplimiento huyen de los estándares generales. Por eso tenéis que ser muy precisos y muy personalizados con el documento. No coger uno de, pues como os ha comentado antes Rebeca, un copio-pego. Porque si coges un copio-pego, puede que te lo puedan echar para atrás. No hay que entregar en la agencia este documento, pero te le pueden requerir. Entonces hay que intentar tener un documento muy adaptado a la actividad de tu empresa. Quiero decir que se ponga todo, pues ya no solo la estructura, viene la ley y el índice, la estructura, sino que tienes que poner, pues bueno, qué protocolos se siguen. Por ejemplo, nosotros lo que solemos hacer, dependiendo de empresas, es haciéndolo por departamentos también. Aparte, pues que cada departamento tiene un tratamiento de datos diferentes. No es lo mismo recursos humanos que la gente que está en fabricación. Es que claro, es que tienes que hacer ese ejercicio. Por ejemplo, en fabricación, la gente que está en fabricación, quitando el encargado de una línea, a lo mejor ni siquiera accede a ningún tipo de documentación. Entonces, el documento de seguridad tiene que ser como una radiografía
de la empresa en materia de protección de datos, donde se ponen los ficheros, los protocolos y demás. Por eso es muy importante saber qué tipo de nivel de datos tenéis, porque ese documento tiene que ser o de alto, o medio, o básico. Entonces, ese es el ejercicio documental que hay que hacer. Una vez que tengamos el documento de seguridad, tenemos que tener las cláusulas que antes os comentábamos de recogida de datos, lo que va frente a terceros. Tenemos que localizar los focos de dónde vienen nuestros datos. Pues si tenemos una solicitud en caso de temas sociales, me imagino que tendrás una solicitud de lo que sea. Bueno, pues ahí, cláusula. Que tienes un control de accesos, como os ha comentado Rebeca, cláusula. Que tienes unas cámaras de videovigilancia, cláusula. Tienes que determinar de dónde, de qué foco vienen los datos para tú incorporar una cláusula. Y tener muy en cuenta si tienes que pedir el consentimiento o no. Normalmente no se tiene que pedir, y sobre todo en el mundo de empresa poco, pero sí que es cierto que si estás ya en temas de cesiones de datos o hay más de una, ahí a lo mejor sí que, o vais a hacer publicidad, porque hoy en día el tema de marketing es muy importante. Entonces a lo mejor ahí en ese tipo de cosas tenéis que tener muy claro si vais a utilizar sus datos para una finalidad diferente para la que han sido recabados, que es cuando también hay que pedir consentimiento. Si solo es para venderle una casa, pero si luego le vas a meter en otras promociones o quieres enviarle publicidad, ahí tenéis que marcar el tema del consentimiento. Y los contratos es, una vez que tengamos cláusula, documento de seguridad, los contratos, tenemos que elaborar todos con terceros, el acceso a datos por cuenta de terceros. Esto entra dentro del proceso documental porque hay que diagnosticar qué terceros trabajan para nosotros que puedan acceder a datos. Por ejemplo, mantenimiento informático. Pueden venir pueden venir a nuestra empresa los informáticos, si no son internos, externos, y tienen que hacer cualquier arreglo en el servidor y van a acceder a documentación, aunque sea incidental o puntual, pero ahí tiene que haber un contrato. El asesor que te hace las nóminas y te las hacen, temas fiscales, contables que tengamos externalizados, pues esa serie de terceros que puedan acceder a nuestra documentación para prestarnos un servicio, el abogado de la empresa, si es externo, todo lo que externalicemos, ese es uno de los ejercicios que también hay que hacer, diagnosticar terceros. Por ejemplo, si tenéis una empresa de limpieza, pues no hay que hacer un contrato de acceso a datos por cuenta de terceros, pero gente que pueda acceder a datos, sí, para prestarnos un servicio. Riesgos laborales, sí. Normalmente las mutuas y demás suelen tener ya los contratos, pero aún así hay veces que no te los mandan. Entonces ahí tenemos que estar un poco ojo a visor, porque este tema te sale en cualquier momento. Cualquier tercero, es lo que ha comentado Rebeca, ya no es porque venga la agencia, el miedo, ya no es porque venga la agencia y te diga, dame tu documento de seguridad, como Hacienda. El problema aquí es que medie una denuncia de un tercero. Ahí es cuando podemos tener un problema, que luego os voy a explicar lo de los derechos ARCO. Entonces aquí es importante tener el cumplimiento, es importante por eso, porque en cualquier momento te viene un tercero, te ejercita un derecho y pues eso, estás más perdido que un pulpo en un garaje, con perdón, y depende de los plazos, depende de muchas cosas. Si no respondes bien a la solicitud, porque hay que responder siempre, luego ya os lo explicaré, pues bueno, uno puede tener un problema. Y nosotros tenemos procesos abiertos en la agencia, que hace poco hemos llegado además con un recurso, hemos llegado con un recurso potestativo de reposición, ¿verdad, Germán? Sí, quiero decir que luego esto tiene su vida jurídica y puede acabar, pues bueno, pues depende, puede ser un simple apercibimiento o puede acabar en una sanción. Entonces hay que manejar, eso hay que tener mucho cuidado. Y además que son cosas reales, porque eso pasa en las empresas, el ejercicio de derechos. Por ejemplo, algo que seguro que os ha pasado a todos. ¿Cuántas veces os han llamado, por ejemplo, que os habéis hecho un contrato con Telefónica mismamente y de repente a la semana siguiente os han llamado de Canal Plus, de Yastel, del otro? Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Bueno, Telefónica, si entráis en la agencia, es una de las empresas que tiene multas todas las semanas, pero no de 3.000 euros, sino de 10.000, 60.000, y es porque cede datos sin consentimiento. O sea, ellos tienen empresas, ellos venden su base de datos, cosa que tienen prohibido, está prohibido por ley, y venden sus datos. O sea, venden los datos de todos nosotros. Los venden, nos llaman a todos y tienen multas todos los días.
Porque no... todos los días. Entonces eso es una cesión de datos, eso es un incumplimiento de la ley. Y eso es a través de denuncias que ha hecho un tercero. Ha hecho un tercero precisamente por esto. O sea, a mí me llaman y digo, ¿de dónde has cogido mis datos? Es una base de datos de aquí. Pero claro, si tú indagas más y si les ejercitas un derecho, te tienen que contestar y de ahí las denuncias. ¿Sabes? Os he puesto un ejemplo así de una empresa mucho más No, pero grande, es un ejemplo muy bueno, ¿eh? Y de hecho es que además porque no nos damos cuenta de lo que firmamos. Eso también para que lo sepáis. Porque cuando yo creo que además uno se emociona cuando te regalan un móvil, bueno, ahora ya no los regalan, pero das tú ni sabes si das tu consentimiento, que la mayoría de esas empresas no piden el consentimiento. Ahora ya lo graban a lo mejor más, pero no. Normalmente cuando se hacen contratos con alguna empresa de telefonía, para que lo tengáis en cuenta, o con alguna empresa o desde internet, si compráis algo, abajo siempre hay una clausulita que pone estoy de acuerdo en recibir información y publicidad de empresas asociadas, patatín patata. Entonces, pues siempre ahí viene clicado. Tenéis una pestañita que siempre viene clicado. Eso es ilegal, ¿eh? Pues bueno, eso tenéis que mirarlo. Ahora cada vez hay menos clicadas. Antes estaban todas, ahora ya hay clicadas. Entonces ahí, fijaros, la tenéis que quitar el tic para que nos llegue publicidad. Para que nos llegue esa publicidad. Pero bueno. Hombre, claro. Pero si las bases de datos es el oro de la empresa, se ganan un montón de pasta. Ganan más dinero yo creo con esas bases de datos que con los contratos. Hay una lista Robinson. La lista Robinson. No sé si habéis oído hablar de ella. ¿Os suena Robinson? Sí que os sonará a algunos. La lista Robinson es una lista que hay en la que se supone que si tú introduces tus datos, todas las empresas que hacen publicidad a esos niveles no deberían demandártela. Es obligatorio que determinadas empresas consulten esas bases de datos porque hay gente que no quiere recibir publicidad de ningún tipo. Si ponéis lista Robinson en Google os aparece y os podéis apuntar como ciudadanos. Tiene eficacia sobre todo en temas de telefonía. Bueno, en temas de telefonía, vaya. Pero sí que tiene eficacia, ¿eh? No funciona mal. Podría funcionar mejor, de hecho esperemos que funcione mejor en un futuro, pero bueno. Pero bueno, es que Telefónica, por ejemplo, yo creo que todo el mundo, al final, antes o después, siempre, alguna vez en tu vida, ha sido de Telefónica. Entonces, daros cuenta las bases de datos que tienen. O sea, es de... ¿Cuántas personas tendrán? Muchísimas, claro. Entonces, claro, la venta de esas bases de datos es de oro. Es que encima se va renovando constantemente. Así que, claro, sí, les merece, les compensa. O sea, tienen multas de 60.000 euros que te metes y ves... Claro. Pues... Sí, esto es como los anuncios de la tele. También. El Big Data. Que también oiréis hablar de él, el Big Data y todo esto. Sí. Claro. Pero bueno, hasta donde yo sé, Facebook... Facebook ahora sí que vende... O sea, no vende, pero colabora, ¿no? Colabora con empresas. Colabora con empresas para publicitar. Pero supongo bueno, que hay... son bastante cuidadosillos. En y Facebook... aparte ahí te informan de que las empresas asociadas de que te van a chicharrar. Sí. Bueno, pero Facebook sí que hay en España sí que invierte mucho dinero en protección de datos. Tiene un gabinete jurídico grandecín, pero bueno, aún así pues meten la pata, en el sentido de que las nuevas tecnologías van tan deprisa que no. Pero bueno, esto ya es un poco más a nivel ciudadano, ¿no? A nivel ya para consejos, como siempre damos consejos, cuando damos charlas hay que dar consejos, porque, no sé, a mí todavía me llaman del círculo de lectores, todavía no he logrado irme al círculo de lectores. Bueno, pues una vez que, haciendo repaso, diagnosticamos el nivel de los ficheros, o sea, el nivel de datos que tenemos. Una vez que tengamos eso, tenemos que diagnosticar ficheros, tenemos que comunicar a la agencia, tenemos que tener nuestro documento de seguridad en función del nivel que tengamos, tenemos que tener esas cláusulas poniendo el foco de donde sacamos los datos y luego está con los contratos, que es lo que estábamos hablando del tema de tener localizados los terceros que nos pueden prestar un servicio. Vale, hasta ahí la parte administrativa y documental. Ahora llega el proceso... Sí. Cuando hablas de los contratos, ¿forman parte de
Pero, bueno, es parte del proceso documental. ¿Te refieres a los contratos de confidencialidad y no cesión de información, etcétera? Sí, eso sí, los de acceso a datos por cuenta de terceros, que son los que tenemos con los que nos prestan un servicio. Eso sí, a eso te refieres, sí. Tiene que firmar Sí, eso es, sí. el actuario de turno. Eso es, sí, eso es. Sí, a eso me refiero, sí. Es parte del proceso documental. Yo lo incluyo ahí, porque como hay estos 4 procesos, el técnico tiene que ver con todas las medidas de seguridad informáticas. Este yo creo que es el más complejo de todos, o el que más nos cuesta. Bueno, es el más complejo a nivel práctico, a nivel elaboración es peor el documental, porque la elaboración documental cuesta mucho, claro, porque hay que tener conocimiento de la ley, hay que leerse la ley, hay que diagnosticar, hay que redactar, y cuando uno no maneja la materia, pues puede ser muy tedioso y no estar seguro. Y el tema de la seguridad técnica, sobre todo es por el tema, porque claro, medidas de seguridad informáticas, la ley, la verdad es que es muy básica, o sea, muy básica me refiero a que te marca 4 pautas, pero a lo mejor es lo que más cuesta, porque es copias de seguridad, tema de contraseñas, tema de, bueno, pues ahora trabajamos mucho en internet, seguro que utilizáis Dropbox, seguro que utilizáis el transfer no sé qué para compartir no sé cuál. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado y eso también hay que tenerlo muy localizado, todo en tipo de nivel informático. Todos los ordenadores tienen que tener contraseña. Si un empleado tiene un smartphone, nosotros tenemos unos niveles de seguridad en la empresa a nivel de dispositivos móviles, o sea, quiero decir, eso se tiene que tener muy controlado, porque por ahí este móvil si se pierde, yo aquí tengo todos los correos de la empresa y hay alguno que no pasa nada, pero hay alguno que tela si lo pierdo. Entonces yo, aparte de yo como empleado, mi deber de confidencialidad, que también os voy a explicar ahora, luego más tarde, la empresa tiene que tener inventariados todos los soportes que puedan salir, entrar, todo eso viene en la ley, registro de salida, todo eso lo tienen que tener controlado, cuántos ordenadores tenemos, las contraseñas tienen que caducar, del mínimo una vez al año hay que cambiarlas, la contraseña, las copias de seguridad hay que hacerlas al menos una vez a la semana. Ese tipo de medidas de seguridad normalmente las hay que tenerlas diagnosticadas. Les estamos asustando. No, mis pobres. Pero bueno, me refiero a que también es importante, eso lo tenéis que tener controlado. Y realmente son 4 cosas, pero claro, es inventario de soportes informáticos, contraseñas y copias de seguridad. Eso es lo fundamental que hay que controlar. Pero hay que controlar que se hagan, porque luego pasa que la copia de seguridad de repente un día hay que recuperarla y no la recuperamos. Bueno, eso sobre todo porque no se verifica el que se haya hecho. Bueno, eso suele muchas pasar. veces es mejor por beneficio propio, el tema de copias de seguridad, ya para evitar, pues bueno, el tema de la ley pues está bien, pero beneficio propio, se nos quema, se nos pierden todos los datos o lo que sea, pues es una faena, o sea, sin más. Sí, la verdad que hay veces que es un poco... La verificación de la copia, poca gente habla de ello, pero es muy importante. De hecho, si alguna vez el tema de las copias cada vez se externaliza más, es lo que dice Rebeca, porque al final llega un momento en que es que además, si el disco duro, lo típico, ¿dónde dejas el disco duro? Pues enganchado en el servidor. Ah, pues muy bien, porque si usted se va el fin de semana y sigue ahí el disco duro con la copia, pues las dos cosas se van a ir a tomar vientos si pasa algo, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la copia de seguridad, las empresas que son un poco serias en temas de copias de backups online, te mandan verificación de la copia, de que se ha hecho la copia, y tú puedes clicar y puedes comprobar que la copia está hecha y tal. Este tipo de cosas es importante que lo tengáis en cuenta también, porque yo, como antes le he dicho a ese señor que es oro la base de datos, la información de una empresa es oro. Es que si se va todo al garete, ya me contarás tú al día siguiente a qué nos vamos a dedicar a trabajar. Sí. Tiene que haber una medida de seguridad. Tiene que haber medida de seguridad. La encriptación de los datos, si son de nivel alto, sí que tiene que estar encriptada. Pero dependiendo del nivel. Si no son de nivel alto, no tiene por qué estar encriptada. Eso es lo que dice la ley. Son básicos. Son básicos. Bueno, a ver, pero aún así yo te digo que es recomendable.
que hagas copia de seguridad, no encriptamiento. Y exactamente, o sea, y también y el encriptamiento yo de hecho le aconsejaría, aunque no te lo ponga en la ley, te lo ponga a nivel alto. Te lo ponen en nivel alto la encriptación de los datos, pero yo lo recomiendo que en Dropbox no hagas la copia de seguridad, ya te lo digo yo desde aquí. Y no sé si serás de Dropbox, pero no ha tenido una denuncia hace poco de las bien gordas, o sea que es un poco, Dropbox está bien para manejar ciertos archivos, pues bueno, depende de qué cosas, no está mal. Yo tampoco me meto con Dropbox tal, pero hay otras empresas que son más fiables que Dropbox. Si ya estás dispuesto a pagar, hay empresas que de verdad lo hacen mejor, el tema del backup, porque es que Dropbox tiene alguna cojera de seguridad todavía, pero bueno. Una vez que tengamos estos procesos documentales y administrativos y el técnico un poco controlado, sobre todo ya el tema de la copia, las contraseñas y demás, hay que tener también un procedimiento jurídico. ¿Qué es un proceso jurídico? Bueno, pues que tenemos que tener un protocolo para el caso de que tengamos una denuncia o una inspección. Entonces, aquí sobre todo hay que tener un protocolo de los derechos ARCO. Hay que tener muy controlado qué es un ejercicio de un derecho. Los derechos ARCO son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que son los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos frente a las empresas que manejan nuestros datos. Ese tipo de, estos derechos pueden ser ejercitados en cualquier momento y siempre hay que contestar. Es decir, aunque imaginaros que yo me dirijo, Clara Ortega Fernández, quiero que borres mis datos. Y tú digas, bueno, pues si Clara Ortega Fernández no está en mi base de datos. Aún así, tenéis que contestar. Siempre. Y luego, si sí que estoy en la base de datos y estoy pidiendo una cancelación o estoy pidiendo un acceso, pues tendrás que determinar si me das un acceso o no, si me cancelas o no los datos, porque claro, no siempre puedes acceder a la petición. Porque, por ejemplo, en el caso de la cancelación, hay muchas veces que nosotros tenemos firmado un contrato, no sé qué os podría, pues un contrato en el que, o no un contrato. Yo, por ejemplo, soy un empleado que he dejado de trabajar para la empresa, que eso pasa mucho. Y digo, pues ejercito un derecho de cancelación, no me podéis cancelar datos porque tenéis obligaciones legales de mantenimiento de datos fiscales y tal, y de seguridad social, y tenéis que mantener mis datos durante un tiempo. Entonces se procede al bloqueo de los datos, eso sí. Pero todo eso me lo tiene que explicar una persona por escrito. O sea, el responsable de seguridad, la empresa, me tiene que poner por escrito lo del tema de que se van a bloquear tus datos, o a lo mejor sí que puedo cancelarles. Pero todo eso puedes acceder o denegar. Hay 4 derechos: el de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El de acceso es el derecho que tiene que ver con que alguien nos ejercite un derecho de acceso, es que alguien nos solicite qué información obra en nuestros ficheros de él. Por ejemplo, el caso del empleado, pues le tendrás que decir, bueno, pues estás en la base de datos de empleados para pagarte la nómina, en caso de que no esté, pues para guardar tu documentación, tu currículum, y le tienes que dar un pantallazo o demás, o una prueba documental de qué tipo de datos tienes de él. El de cancelación, cancelar datos. Rectificaciones, rectificar datos. Esto normalmente, no es el más utilizado, porque al rectificar datos, muchas veces con datos equivocados te llaman por teléfono, oye, es que me has mandado mal la carta o lo que sea, eso no es una rectificación. Estos derechos tienen que constar por escrito. Y luego el de oposición es oponerte a un tratamiento. Por ejemplo, esto pasa mucho en publicidad, que te pongas al tratamiento de datos cuando temas de publicidad. Pero bueno, esto es donde más daño pueden hacer a una empresa, el tema de las denuncias. Entonces, tenéis que tener un procedimiento jurídico para ello. Esto ya os lo he explicado, por lo que me lo voy a saltar un poco. Código de conducta, confidencialidad, rápidamente. El código, porque me pongo a hablar. El código de conducta, una vez que ya tenemos todo el procedimiento hecho, los códigos de conducta son muy importantes para los empleados si hay empleados en una empresa. Porque todos los empleados tienen que tener conocimiento de la normativa, no de la normativa, sino de que la empresa cumple con la normativa. Entonces, más que nada porque un empleado puede actuar negligentemente. Entonces, la agencia o la denuncia puede repercutir en la empresa, pero la empresa siempre va a poder buscar, luego va a poder... va a ir contra el empleado, suena muy mal, puede repercutir en el empleado si es una conducta negligente, pero claro, tiene que tenerlo firmado.
Porque a mí ya me pasa en alguna empresa que se ha adecuado a la normativa con nosotros y anda que insistimos, por favor, que os firmen las cláusulas y los códigos de conducta. Es que fulanito de tal se ha ido y resulta de que pues ha llevado 4 clientes y le dices, bueno, pero ¿y te ha firmado la cláusula? Es que en su día la tenía y no me la llegó a firmar. No podemos hacer nada. Pero si lo tenemos firmado, sí podemos hacer cosas. Entonces, por eso es muy importante con los códigos de conducta, igual que los dispositivos. Quiero decir, tú tienes que tener un uso inteligente de un dispositivo. Esto es porque es el de empresa mío. Yo este móvil lo utilizo evidentemente para uso profesional, pero claro, tampoco puedo llamar a Sebastopol con él. Quiero decir, el uso inteligente de los medios, de los ordenadores, todo eso tiene que ir también en un código de conducta para los empleados. Y esto cada vez es más importante, porque el empleado o el empleado de la empresa, al final, bueno, pues es el que trata también con la información. O, por ejemplo, mira, un tema que nos pasó en una residencia de ancianos de aquí de Burgos, que no voy a decir nombre por confidencialidad, pero bueno, me vinieron muy asustados porque me decían, jo, Clara, es que la gente aquí está hablando de los residentes. Y es que el daño que se puede hacer con eso, o sea, quiero decir que es que son temas muy delicados. Y claro, entonces ahí tuvimos que hacer una charla orientativa y bueno, para poner en contexto lo importante que es la protección de la información. Yo no tengo por qué, yo soy empleada de Thomson Reuters Aranzadi y poder contarte a ti tomándome un café a qué me dedico, pero nunca puedo revelar información confidencial de la empresa, ni nada, ni datos de la empresa, ni datos de la empresa, me refiero pues datos de compañeros, de tal, pues bueno, pues de esas cosas pues no se pueden hacer. Y cuando se tratan con datos, imaginaos de menores, imaginaos que tú trabajas en un centro de menores y le vas contando, pues mira, pues Elisa no sé qué, no sé cuál, no sé qué, pues mira, acaban de mandarla al centro con una medida es que esa información, y por eso es muy importante los códigos de conducta en los empleados, concienciarles de que realmente es muy importante todo el tratamiento de la información que manejan cuando trabajan para la empresa. Por eso están los deberes de confidencialidad y el deber de secreto profesional. Riguroso secreto profesional sobre la información confidencial, comprometiéndote a no divulgarla, ni a cederla ni a revelarla. Y esto además perdura después de la relación laboral. Yo no me refiero a que tú cuando... yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo en mi empresa he aprendido a utilizar el SAP, el CRM y demás, esos conocimientos son técnicos y yo me les puedo llevar a cualquier empresa, esos conocimientos, porque es tu currículum profesional. Pero lo que no puedo hacer es llevarme la base de datos de mi empresa. Entonces, por eso es muy importante cuidar el tema de los empleados. Por eso he querido hacer un hincapié en estas dos cositas, aparte de todo lo que hemos visto del proceso documental y tal, lo de los empleados, hiperimportante, porque yo el problema que mayor veo en las empresas es que muchas veces, que no tiene por qué ocurrir siempre, pero bueno, hay veces que uno acaba mal con un empleado o lo que sea, bueno, pues porque suelen suceder esas cosas. Y te pasan cosas, pues eso, de que te enteras de que ha ido por ahí, pues todas esas cosas, si tú tienes tu código de conducta y todo bien atado, pues eso ahí, por lo menos, vas a poder pues tirar de ello en su caso si quieres establecer algún tipo de denuncia o lo que sea. Y ya me queda para finalizar solo un par de cositas, ¿vale? El tema de la Ley de Seguridad de la Información y Comercio Electrónico, el tema de las páginas web, sabéis que tienen que estar reguladas. Habéis visto en millones de páginas web el tema de la política de privacidad y el aviso legal. Tiene que tener condiciones generales de uso, condiciones generales de contratación si vendemos. O sea, si en una página web nuestra vendemos, es como una tienda física, solo que en un entorno virtual, y por tanto rigen condiciones generales de contratación y particulares, ¿vale? Muy importante que las tengáis en cuenta si queréis iniciar dentro de la página web de vuestra empresa, quiere vender, eso hay que tenerlo siempre. O sea, es como que tuviéramos una tienda física con, bueno, condiciones generales de contratación, entenderme, quiero decir, pues temas de devolución de cosas, bueno, pues garantía, todo eso, que además ha habido hace poco una modificación de la ley del consumidor con el tema de la contratación electrónica. Esto no es tanto protección de datos, pero bueno, que lo sepáis para si en el futuro queréis hacer este tipo de cosas. Pues en protección de datos, la página web tiene que tener unas condiciones generales de uso, cláusulas de propiedad intelectual e industrial y políticas de privacidad. Depende si recabamos datos o no. Normalmente ya en casi todas las páginas web se recaban datos. Y la famosa ley de las cookies, que seguro que estáis hasta las narices de marcar la X
o el aceptar de las cookies. A ver, el tema de las cookies salió. Las cookies sí que sabéis, no sé si sabéis lo que son, pero bueno, es como un archivo informático que graba comportamientos de navegación, que pueden ser tecnológicas para darle soporte tecnológico a una plataforma, pues típico cambio de idioma, eso genera una cookie. Típico, bueno, pues introducir, depende que cuando lo típico de las páginas, cuando introduces tu código de cuenta de usuario para la cesta de la compra, pues eso genera otra cookie. Pero es que también hay cookies comportamentales. Esas cookies no pasa nada, porque se entiende que son cookies pues que dan soporte tecnológico a la plataforma y no pasa nada. Pero cuando hay una cookie comportamental, ¿qué significa esto? Seguro que os ha pasado, yo pongo el ejemplo de Booking porque es que es el ejemplo más claro que hay. Vamos, yo he mirado hoteles en Booking y luego te metes en la página, en la cuenta bancaria y te aparece de Booking por ahí, el último hotel que has mirado de Booking. Y dices, pero bueno, eso a mí me pasa muchísimas veces con Booking y alguna página web más. Eso es porque son cookies comportamentales, ellas graban un comportamiento, graban tu comportamiento que has buscado una tal, otra cosa. Entonces, cuando ocurre eso, que se generan bases de datos estadísticas para poder mandar más publicidad al usuario. Y eso se graba en tu ordenador. Entonces, por eso salió esta famosa ley de las cookies, que realmente es una modificación de la LSSI. ¿Y qué ocurre? Que por eso aparece el mensaje de acepto la política de cookies. Que no tienen que todas las web por qué tenerlas. El análisis le tiene que hacer la empresa que tiene la web. Tiene que saber qué tipo de cookies tiene, si son tecnológicas o normalitas. Bueno, normalitas, quiero decir, las que se generan automáticamente por este tipo de cosas, no tienes por qué poner el mensaje. Pero si tú ya vas a utilizarlas para grabar comportamientos, las de Google Analytics, por ejemplo, son cookies comportamentales. Pues ya tienes que pedir el consentimiento con la clausulita. Entonces esto también es muy importante. Tema de las nuevas tecnologías con la ley de protección de datos. Ahora cuando os cuente el reglamento europeo, ¿vale? Cada vez están poniendo más foco en el tema de Internet, el Internet de las cosas. Seguro que si leéis algún artículo de protección de datos lo habéis oído, el Internet de las cosas, el Big Data. Pues bueno, pues todo el tema, pues eso, del excesivo tratamiento de la información que hay, el wifi, las redes wifi, bueno, todo ese tipo de cosas. La verdad que el legislador, tanto europeo como los legisladores nacionales, están preocupados porque es casi imposible poder controlar eso. Es muy difícil. Entonces, bueno, ahí están haciendo el término medio, por eso está el reglamento europeo como está. Pero bueno, que os suene, sobre todo si a nivel de empresa, el tema de las páginas web, que es donde más contacto con Internet vas a estar, pues bueno, estas pautas son fundamentales. Lo de las cookies es muy importante, hacer el estudio de las cookies. Y lo de la venta por Internet también, muy importante, si hay venta por Internet, poner las condiciones generales de contratación, muy importante. Bueno, las infracciones y sanciones, comentaros que lo ha dicho antes Íñigo, ¿verdad? Cada vez suben más las sanciones y sobre todo por denuncia. ¿Vale? El último informe que se publicó fue en 2013. Es que se publican hacia finales de año, entonces el de 2014 le publicarán a final de mediados a lo mejor. Ya crecen un 12% respecto al año anterior, pero aún así siguen creciendo y sobre todo las denuncias. ¿Vale? Por eso tenéis que tener mucho cuidado, porque mira, yo entiendo que es complicado cumplir con la ley, como os comentaba antes, en los foros filosóficos de la ley de protección de datos, todos los expertos, pues tenemos muchos debates, ¿no? Tú te metes en cualquier foro de LinkedIn y se debate mucho tal, pero sí que es cierto que hay que tener controlada la ley, hay que tenerlo controlado y sobre todo lo que tiene que ver respecto a terceros, porque lo de las denuncias es que sucede, no me lo invento. Y además lo ha dicho Rebeca, tú te metes en la agencia, en el apartado sanciones, y ahí ves datos reales de empresas, o sea, quiero decir que es que se ve. Entonces, es muy importante que tengáis la conciencia, por lo menos. O sea, yo entiendo que muchas veces en las empresas nos dicen, es que esto es una losa, es que cada día hay que cumplir más leyes, porque si tienes que cumplir con lo uno, con lo otro, ya lo sé, si os entendemos perfectamente. Pero esta ley sobre todo es porque la verdad además que te juegas un riesgo reputacional muy importante, aparte de que te pueda caer una sanción tal, pero sobre todo por el tema de lo que ha dicho Rebeca, por el tema de las denuncias, es muy importante. Y bueno, el tema es que el tratamiento de soporte de papel, si queréis os lo cuento un poquito. También hay que tener mucho cuidado con el tema del papel. El que entra, sale, me voy con una carpeta, me la dejo en un bar,
también hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso de ahí los códigos de conducta de empleados, donde tiene uno que establecer bien estas cosas. A ver, si se pierde no pasa nada, que a todos nos pasa. Sí. O sea, no pasa nada, tampoco digáis, ay, madre mía, que he perdido Sí, la que ahora carpeta. vais a salir de con un papel y vais a... A ver, no pasa nada. Se pierde, se ha perdido. Hay que seguir una serie de normas. O sea, la ley marca que tienes que ir, denunciarlo, y si nosotros tenemos el documento de seguridad hecho, pues apuntarlo, esa incidencia. Apuntar qué día hemos perdido esta documentación, qué tipo de documentación hemos perdido y adjuntar la denuncia. Ya está. Si tenemos una inspección, pues evidentemente al tenerlo ya denunciado y demás no va a pasar nada, ¿vale? O sea, a ver, procurando perderlos si además tienen datos de nivel un poco sensibles, pero bueno, si lo perdéis no pasa nada. Tampoco. A ver si vais de aquí pensando que no sé, pero bueno, sí. Hay que seguir una serie de pautas y sí, tener cuidado ya. Sí, no, porque a ver que eso también pasa, ¿eh? Sí. Es mejor, que tengáis una política de no recogida en papel. Pero llegan muchos por correo electrónico porque no se puede hacer otra cosa, claro. así. Sí, que además es que es normal. Es normal, yo lo entiendo. Entonces, Claro. en esos casos, ¿qué hacen? Pues como es un foco de entrada de datos, tú tienes que responderles con una cláusula. En ese mismo correo lo que podéis hacer, a ver, el tema depende si te quedas si te quedas con el currículum o no. Pero bueno, yo claro que ya sí, que sí, pero bueno, que no. En ese momento a lo mejor pues no. Yo ahí lo que haría es, como os he comentado, tienes que localizar los focos de entrada de datos. Ese es un foco de entrada de datos. Con cláusula, responder, hemos recibido tu solicitud o hemos recibido tal, en estos momentos no tenemos un proceso de selección, conforme a la normativa de protección de datos se procederá a su eliminación o estará en estudio o lo que sea. Es lo que tenéis que hacer. Es un medio de entrada, cláusula. Focos de entrada, cláusula, tenerlo muy claro, siempre. Tan simple como responderlo por correo electrónico. Sí, claro, quedándote un acuse de recibo, mejor. Un leído o un tal, un entregado, tener un acuse de recibo. Podéis tener una carpeta específica de currículums que pongan recibido o lo que sea, eso sí se puede hacer. Eso sí, no sé en qué clase de empresa trabajas, pero ingeniería, o sea que normalmente lo que tienes son datos de nivel básico, o sea... Sí, ¿no? Y sí que es cierto, perdón que nos diga, No, los tranquila. clientes con los que tratamos, por el tipo de trabajo que hacemos, siempre nos tienen sus datos, porque normalmente trabajamos también con una administración, con la Junta, etcétera. Sí. Claro. Son datos, bueno, pues lógicamente que quedas, si les vas a hacer una subvención, un proyecto, Sí. Hay que hacerlo, claro. Sí. Entonces ahí al guardar el currículum, al guardarle para su posterior tratamiento, ya se convierten, ya estamos hablando de datos de nivel medio, aunque sea solo en tema curricular. Entonces ahí ese fichero ya sería datos de nivel medio. O no le tienes o no le tienes. Eso es. no le tengo porque no me hace falta en ese momento y lo destruyo. Eso es. Si los destruyes, no pasaría nada. Una de dos. O si se destruyen, seguiríamos con datos de nivel básico. Pero si les guardas, datos de nivel medio. Claro. Aunque sea ese fichero, Fichero de recursos humanos, sí. datos de nivel medio. Eso, ojo, sí. Porque, a ver, la diferencia entre tener datos de nivel básico... A ver, eso no significa que luego me digáis, bueno, pues es que voy a eliminar de todo de mi empresa para no tener datos de nivel medio. No, que no es una broma, ¿no? Pero es que hay veces que alguna empresa te dice, bueno, pues voy a ver cómo lo hago porque claro, hay que pasar auditorías cada 2 años, cuando se tienen datos de nivel medio alto. La única diferencia que hay, bueno, aparte de que son un poco más sensibles a la hora de aplicar la normativa, pero la única diferencia que hay en datos de nivel básico, datos de nivel medio o datos de nivel alto es que la ley nos obliga, cuando son datos de nivel medio y datos de nivel alto, a pasar auditorías cada 2 años. A ver, auditorías. No van a ir a vuestra empresa y os van a desmantelar todo, remover todo como las típicas auditorías de cuentas. No. Lo que se hace es mirar artículo por artículo, dependiendo de las características de vuestra empresa, y ver qué se ha cumplido y qué no. O sea, fortalezas y debilidades. Eso es una auditoría, ¿vale? Tampoco pasa nada porque hay debilidades siempre y cuando las solventemos. Para eso están las auditorías. Esa es la única diferencia, que nos obliga la ley a llevar un
un poco más continuo el Claro, control. El control. Claro, sí. Lo que pasa es que la ISO es un poco más, o sea, porque te miran muchísimos más campos que Te miran esto, muchos entonces más esto- campos. Una pregunta, en papel a nosotros nos viene el correo físico, nos los presentan en mano y por correo electrónico. Os he oído comentar que en papel mejor que no. A ver, mejor que no en el sentido de que le vais a tener que contestar, o sea, vais a tener que invertir el recurso de contestarle en una carta, o si os lo entregan en mano tendréis que poner un cartel de información, pero bueno, yo también entiendo, a ver, el tema de los currículos y más con los tiempos que corren, pues es que, hombre, les podéis contestar por email, la mayoría vienen con un email de contacto, pero si te quedas con él, o si lo tratas o lo tienes ahí. Ya, a ver, con la ley en la mano, yo como profesional tendría que contestar. A mí no me han contestado nunca, También te lo Ahora, digo. exactamente. Con la ley en la mano es así, pero... Te lo digo porque es muy raro. No. Los archivamos y luego los metemos en un archivador con llaves. Para eso Bien. es la protección de datos. Muy bien. Bueno, oye, Sí, tampoco está está muy mal. bien. Está bien. Está mal. Claro, por el tema de los expedientes que manejamos material muy delicado. Sí. Entonces, con los currículos hacemos lo mismo. ¿Eso estaría bien custodiado? A ver, sí, no, esa medida de seguridad es ideal. Lo que pasa es que sí que es cierto que, a ver, con lo que te digo, con la ley en la mano, tendrías que contestar. En la práctica real profesional diaria es muy raro que una persona que está buscando empleo te pueda denunciar porque utilizas sus... O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Si no quiere trabajar nunca en la Claro, entonces no quiere trabajar en la vida. Pero me refiero a que con la ley en la mano, por eso os comento que hay muchas cosas de la ley que son complicadas. Por ejemplo, de los currículums es un tema muy complicado. Sí. Que a vosotros os llega a través de correo electrónico, pero por la web, página web por no, la- o sea, por- correo electrónico. sí. Vale. Es que, a ver, muchas veces si es igual por página web, que dices, sí, que trabaja con nosotros. Pues ahí lo Te puedes metes, poner. entonces es una respuesta automática que va saltando cada vez que incluyen un currículum. Por ejemplo, ahora mismo no estamos en proceso de selección. Pero claro, si es por... ¿Y los que os dejan en mano, dónde os les dejan a vosotros? A nosotros, la sede nuestra, tenemos una recepción, entonces ya nos vengo a dejar el currículum. ¿Y esa recepción es vuestra o es de varias? ¿Es nuestra? Bueno, pues poner ahí un Un cartelín. cartel, claro. Claro. No. No, que eso duele mucho cuando uno está buscando trabajo. Claro. No, pero podéis poner la entrega de su currículum que sepa que la empresa cumple con todas las medidas de seguridad referentes a la normativa de protección de datos. Algo así. Yo es lo que haría. Profesionalmente es lo que haría. Sí, además es que si casi todos los recibís así, que no es por correo ordinario, o sea, que no es por dirección... Por sí, todos los lados. Entonces ahí ya... O bueno, vamos a cubrir por lo menos el foco de la entrada, el del correo electrónico también y el del papel, pues bueno, a ver, es lo que te os hemos comentado. A mí tampoco me han contestado nunca. Muchas empresas son tan pequeñitas que probablemente ya sea a nivel, ¿vale? Una vez que dan de alta sus ficheros, que serán un par de ficheros o tres a lo sumo, ¿qué actuaciones tendrían, no tendrían que pasar auditoría, pero qué actuaciones tendrían que hacer a lo mejor a lo largo del tiempo? Actualizaciones documentales de todos los cambios que se puedan producir. No se produce ningún cambio, porque normalmente en cambio no hay ningún tipo de cambio, la base de datos sigue teniendo los mismos campos. Se debería reflejar también en el documento de seguridad. El documento Que no va a haber- que no ha habido ninguna modificación que implique cambio de más. Segunda pregunta. Vale. Estas empresas, o bueno, esto ya vale yo creo que para todas las empresas. Nivel 1, en el momento que tengas una baja laboral, Eso es lo que te iba a comentar. conozco un poco la ley de protección de datos, pero bueno, no soy experto en la materia, con lo cual la pregunta es la siguiente. He oído, no sé si se podrá hacer o no se podrá hacer, que se pueden establecer nivel 1 y hacer no sé el nombre exacto que se le puede dar a ese informe o demás, para tratar única y exclusivamente ese fichero de bajas. ¿De bajas de empleados? Creo que sería nivel 3. ¿De bajas de empleados?
Ah, la baja laboral. Vale. Bueno, es que ¿Baja por enfermedad, por accidente laboral o por enfermedad? depende. Bueno, no sé si quieres contestar. No, que es que eso era, quiero decir que es muy sencillo, que ahora las empresas no reciben los datos de salud de los empleados. O sea, únicamente tienen apto, no apto, o baja por enfermedad, o baja por accidente Pero común. no, pero va con un código. No, ya lo sé que no te va a poner porque estás dado de baja, eso por la ley de protección, la ley de prevención, eso es otra cosa, que eso te llega de apto no apto o apto por restricciones y punto. Pero las bajas que te puede dar el médico de salud o la mutual, no, es que no me he leído, no sé, porque No viene. creo que nunca he estado de baja, creo. Qué suerte. No sé lo que viene. Viene con un código. Porque no me lo creo. Viene con un código. No viene especificado. No viene especificado. La única baja que Eso viene es. especificada es la maternidad. En los ¿Habría que tratarla como nivel 3? No, tampoco. La agencia te dice que como nivel 1. No. Como nivel básico. Normalmente ahora no viene ningún tipo de dato especificado, así que... Y es la única baja, es la de maternidad, que sí que viene específica. Esa sí que es verdad que viene como específica, pero no en la baja que tú vas al médico, sino en los TCs. Ahí sí que se marca tal. Pero maternidad no, maternidad viene tal cual, pero no se considera dato de nivel alto, ¿eh? Igual que la discapacidad. La discapacidad, es que luego la Agencia Española de Protección de Datos hace mucha labor interpretativa, gracias a Dios, de la ley, porque es que ya os digo que con la ley en la mano, y si uno se pone a hacer como Sócrates, pues bueno, puede sacar muchas conclusiones de la ley, pero la agencia también regula mucho estos temas. Entonces, por ejemplo, la discapacidad, si tú tienes discapacitados trabajando en tu empresa, si solo tienes el grado de discapacidad, tampoco se considera dato de salud. Pero la empresa tampoco tiene por qué saber, bueno, mejor en un primer momento sí que sabe el grado de discapacidad de esa persona para saber si realmente puede desarrollar las tareas, pero una vez que sepa que puede realizar esas tareas, ese documento o ese papel que demuestra que tiene un grado no el grado de discapacidad, exactamente la discapacidad que tiene se podrá destruir, con lo cual... Claro, bueno, sí, bueno, normalmente... yo, vamos, hasta donde mi conocimiento profesional llega, normalmente ni siquiera queda por escrito eso, queda el grado de discapacidad. Te lo puede decir el mismo empleado, o sea, no, te puede decir el empleado en una conversación. Normalmente te lo suele oye, pues decir mira, o bueno, cuando haces la entrevista, pero normalmente luego se queda el grado de discapacidad. Otro tema son los accidentes laborales. Aquí sí que podemos, normalmente la agencia aboga porque los ficheros de empleados, a no ser que tengan currículums, que eso ya es otro tema, aboga por el nivel básico, por todos estos temas, porque la mayoría van codificados los datos, no aparece enfermedad, no tal, en las mutuas tampoco te dan datos de nivel de salud, pero tampoco se considera dato de nivel básico la cuota sindical, en tema de, sí. O sea, todo esto la agencia, como ha tenido muchas consultas, lo ha determinado así. Otra cosa es lo que ocurre con los accidentes laborales. Porque si te quedas con el porque, a ver, la mayoría lo tienen si tienes el Departamento de Recursos Humanos, el propio, en el programa Delta, que es donde se graban los tal, es que ahí sí que viene lo que ha ocurrido en accidentes, secuelas, tal. Entonces ahí, si la empresa tramita ese tipo de los accidentes laborales como tal, dependiendo de lo que guarde del accidente laboral, del parte y demás, ahí sí que puede subir el nivel. Pero si solo se hace la investigación del accidente sin poner nada por lo de ahí no. técnico de prevención, que haga esa investigación de accidente simplemente, pero no pone, sí que dice la lesión que se ha producido, pero nada más. Exactamente, eso no. Una pierna, te ha roto una pierna. Sí, eso no, pero hay veces que hace la empresa por temas de, protocolos que tienen ellos, hacen seguimiento de los accidentes, del comité, pueden tener informes y cosas, entonces ahí puede que sí que te suba el nivel. Puede. Son tan grandes empresas que tienen recursos para hacerlo. Exactamente. Pero normalmente los empleados, ya la agencia no, a no ser que sean currículums, no lo determina como nivel alto, ni cuota sindical, ni discapacidad, ni tal. No, para esto estamos, además esto es lo mejor. Es lo que mejor, claro, donde más se aprende. Yo creo que porque me pasa a mí, yo creo que yo trabajo aquí en la casa, tenemos unas bases de datos y yo de esas bases de datos me voy generando mis propias bases de datos porque yo tengo una serie de datos, casi todos de nivel 1, son básicos,
¿habría que dar de alta, digamos, subtipos de base de datos o solo una base de datos general que engloba distintos campos? Tú normalmente utilizas esos campos de una manera u otra, seguro. A ver, hay que estar al concepto de fichero, conjunto de datos organizados. Entonces, no sé exactamente cuál es el ejemplo que tal, pero Vale, te pongo un ejemplo. sí, Tengo pongo una uno. base de datos con muchos campos. Yo utilizo de esos campos los que me interesan y me hago un Excel, por decir eso, para hacerme tablas o cosas de Pero, por ejemplo, datos de asociados. Sí. Con el fichero de asociados te vale. Claro. Sí, aparte eso es para realización de tu trabajo diario y en la misma empresa, con lo cual, a ver, el problema reside, sobre todo para, yo no sé de aquí quién será de todos los que estáis, si son empleados o sois dueños, que ahí ya Claro. es distinto. El problema está en los dueños cuando hay un trabajador y dice, pues yo qué sé, tengo una empresa de ordenadores, por poneros algo sencillo, una empresa de informática, y tengo esta base de datos con estos clientes. Yo cojo, meto mi pendrive, me llevo estos clientes y mañana monto yo una empresa. Les llamo uno a uno, oye, mira, que es que soy Pepito, el que trabajaba aquí. Oye, mira, que es que te hago un descuento y vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Y me llevo estos clientes, ¿vale? Ahí es donde está el problema. Ahí es donde, si no tenemos firmada la cláusula de confidencialidad, por mucho que lo intentemos, ¿vale? Hombre, se puede regular a través de otra normativa y demás, pero, ¿vale? Sí, pero bueno, eso es fundamental. Es fundamental. Sí. Sí, sí. Si te lo pide la hombre, policía. sí, la policía, Si te lo sí. pide la policía. La policía todo. Eso es una cesión muy legal. Sí, sí. Todo lo que pide la policía y las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones. No, ahí no. Yo voy un particular y te digo, oye, mira, que es que me robaron ayer el ordenador, aquí tienes las grabaciones, a mí no me lo puedes dar. No, a mí no te puedes dar. Yo tengo que ir a poner una denuncia a la Claro. policía y tiene que ser la policía la que te lo pida a ti. Sí. Si no, un particular nunca le puedes ceder ningún dato sin el consentimiento de terceros. ¿No? Sí, eso es. Pero bueno, tiene que mediar denuncias, sí. Mira, es que ayer además a una chica de nuestra empresa le pasó en Atocha que la robaron la cartera. ¿De quién? María. Ah, Y claro, la dijeron en la policía que tenía que, o sea, la dijeron, tienes que poner la denuncia para poder solicitar la grabación de las cámaras de seguridad de la estación de Atocha. Sí, y ha puesto la denuncia y ha hecho una petición ella. Pero fíjate, creo que le ha hecho la policía, la petición directamente a Atocha, claro, de las sí, grabaciones. Claro, lo de la agencia. La agencia tributaria ya estamos hablando porque probablemente de otra normativa. Como si te pide la agencia tributaria, estamos hablando ya de prevención de blanqueo de capitales o... Oye, bueno, claro, es que depende lo que te pidan. Es que por eso es muy importante los principios que yo también os he hablado al principio, el tema del principio de calidad y de las cesiones legítimas. Depende de quién te pida datos a la hora de cumplir con algo. Normalmente cuando las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones normalmente están legitimadas para la petición documental. Pero te lo tienen que hacer también de una forma adecuada, por escrito y que quede constancia, porque no me vale que te llame Hacienda, que bueno, no, Hacienda eso no sé si lo hace, creo que no, pero a mí sí que ha pasado con ayuntamientos. Con ayuntamientos pasa mucho, que te piden indiscriminadamente documentación y les tienes que decir, y a mí me ha pasado con empresas de decir, a ver, que no, que me lo pidas por escrito y tiene que ser legítimo lo que me pides, porque ya os digo que en temas estos de servicios, de contratación de servicios con las administraciones, pasa mucho, que piden bases de datos que no están legítimas para pedir. Normalmente
las administraciones, Hacienda, Policía, juzgados, suelen pedir información que necesitan para cumplir con algún tipo de investigación o, bueno, por lo que sea. Y eso suelen ser cesiones legales, pero tienen que venir por escrito. Tampoco vale la policía, muchas veces también la policía puede, se personan por allí, me ha pasado de alguna empresa que les han pedido algo a la policía, de algún empleado incluso, sí, porque están haciendo investigaciones de empleados. Eso ha pasado en alguna empresa que yo he llevado y a mí me han llamado y yo les he dicho, mira, aunque sea la policía, que te lo presente bien, que haga la petición como la tiene que hacer, que entiendo que son legítimos para pedirte cosas porque tienen bueno, pues eso, por lo que os he comentado también al principio, aunque no entra dentro de materias clasificadas, pero ellos también tienen que pedir bien las cosas. Entonces, pues oye, aunque nos cueste, igual que lo de las películas de sin orden judicial, pues aquí es lo mismo, usted pídamelo bien, entonces en ese momento pues tú se lo das, pero vas a tener una base, un documento donde digas, no, es que yo aquí firmé, me lo pidió la policía o me lo pidió Hacienda. Eso Hacienda sí que, no, yo creo que sí que suele hacerlo por escrito, la petición de documentación. Y luego depende de la normativa que pueda haber por detrás de las materias que tratemos. Pero bueno, ya para finalizar, aparte, ya explicar las sanciones leves, graves, muy graves, multas de 900 a 600.000, esto ya lo sabéis. Sí, eso sí. Entonces, el reglamento europeo, 4 nociones, porque quiero que hagáis el examen, queremos que hagáis el examen. Hay una directiva actualmente, que es la del 95, que es la que regula el tema de protección de datos, que es la que luego se adecuó nuestra ley del 99. El reglamento europeo está el borrador hace mucho tiempo, esto lleva desde 2012, que yo sepa, por ahí, debatiéndose el reglamento europeo. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil poner a todos los países europeos en común con algo, porque ya sabéis que los reglamentos, y si no os lo habéis os lo digo yo, son de aplicación directa. La normativa europea, hay cierta normativa que tiene que pasar por legislación española, pero los reglamentos son amén Jesús según se publican. Entonces, claro, es muy difícil poner de acuerdo a toda Europa. Pero esto está prevista su aprobación este año. ¿Qué nos va a cambiar el reglamento europeo? A nivel metodológico, todavía no está seguro que lo que va a cambiar. Metodológico me refiero a los procesos de los que os he hablado. Documento de seguridad, agencia y demás. No se sabe a ciencia cierta lo que va a pasar con eso, pero es probablemente que perviva. Porque cada país el cumplimiento de la ley lo tiene que llevar pues como buenamente entienda que se tiene que llevar, aunque haya unos criterios homogéneos. Lo que sí que el reglamento europeo ha puesto foco es en temas de principios generales, ámbitos de aplicación y todo esto. Las principales novedades que ha introducido es el ámbito de aplicación, evidentemente, claro, tratamiento de datos en cualquier país de la Unión Europea, ya no va a ir por países, sino que va a ser en cualquier país de la Unión Europea. El delegado de protección de datos es otra figura que se incorpora, que esto también está hiperdebatido, por eso yo creo que no se ha aprobado, que es porque el reglamento obliga a que en empresas de X tamaño haya una persona que se dedique al tema de protección de datos y reporte a dirección. Es decir, que las empresas van a tener que contratar una persona que se dedica al tema de protección de datos. Ahora no es obligatorio. Es obligatorio cumplir la ley, pero no es obligatorio que tú tengas una persona dedicada a ello, lo puedes externalizar. Que también el delegado de protección de datos se puede externalizar, pero me refiero a que es un tema muy debatido porque, claro, es un recurso de la empresa, tiene que reportar a dirección, por lo que tiene que estar, digamos, en una posición, pues maja dentro de la empresa. Entonces, es un tema que, por eso yo creo que no se ha aprobado. Pero el DPO está ahí, como le llaman. Las evaluaciones de impacto y privacidad, es lo que también os he comentado. Todas las empresas, aunque sean chiquititas, van a estar obligadas a hacer un análisis de riesgo, del riesgo que ellos corren. Es lo que comentábamos antes. Puede que una fábrica tenga 20.000 empleados, pero tenga más riesgo donde trabajas tú, por ejemplo, porque tratas datos más sensibles. Eso ocurre también en prevención de blanqueo de capitales y en otro tipo de normativas. Entonces, las evaluaciones de impacto de privacidad en España, la Agencia Española de Protección de Datos ha sacado un informe, que si le queréis le podéis ver, que está en la página web, donde te da ya unas pautas de lo que va a ser una evaluación de impacto de privacidad. Cuantos más focos tengamos de entrada de datos, o cuantos más focos o cuantos datos más sensibles, ahí es donde tenemos el impacto. Y eso es muy importante, y eso lo regula el reglamento europeo. Y luego otro principio muy importante, que
que es el by design, by default. Bueno, en principio desde el diseño y el defecto es que todas las aplicaciones informáticas que traten datos, desde el diseño y por defecto, van a tener que cumplir estándares de privacidad. ¿Esto por qué es importante? A la hora de contratación de programas. Todo el mundo utilizamos programas de nuestra empresa, de terceros, casi todo el mundo, o los nuestros propios. A lo mejor los ingenieros pues os creáis vuestro propio, bueno, no lo sé, que estoy hablando por hablar, pero hay gente que tiene sus propios programas. Pues bueno, a las aplicaciones informáticas van a estar obligadas a tener desde el diseño y por defecto políticas de privacidad adecuadas para el tratamiento de datos. Esto es lo principal que va a tener el reglamento, pero lo que sí que os quería contar es que el reglamento sobre todo va a regular principios. La metodología de cómo se aplique o cómo se cumpla la ley, en principio parece que va a ser muy parecido a lo que hay, o sea, bueno, muy parecido, puede haber matizaciones, pero bueno, sí que es cierto que si el reglamento europeo te pilla con la ley bien puesta en casa, pues va a ser mucho más fácil que tú te adaptes a los principios. Ahora, como no tengas nada, pues a lo mejor es un poco más tedioso, pero bueno, es un poquito para que sepáis que el reglamento europeo está ahí y no creo que tarde mucho en aprobarse. Bueno, llevamos así mucho tiempo, ¿no? Pero si le preguntas al director de la Agencia de Protección de Datos te dirá que